Buenas tardes, queridísimos patriotas, con una nueva información. Les voy a dejar aquí dos videos acerca de lo que está sucediendo en nuestro país el día de hoy. Una de lo que se mencionaba y que ayer no les dejé absolutamente nada del video, de lo que no hace falta más que ni una reforma una reforma fiscal para aumentar los impuestos, y eso va dirigido pues obviamente a todos los estados de la República y al estado que es toda la República Mexicana para recaudar fondos. Lo único que hace falta es simple y sencillamente cobrar impuestos a todos, como lo había mencionado, desde el que gana el sueldo más bajo hasta el empresario que tiene los ingresos más altos. Eso es lo único que se debe de hacer. Nada de agarrar y y condonar los impuestos. Entonces, con eso se ha generado bastantísimo y suficiente dinero para dar mantenimiento a las obras, para dar apoyo a los programas sociales. Entonces, todo esto es muy importante. No hace falta adquirir deuda pública, o porque los principales beneficiados pues es el Fondo Monetario Internacional, que ya sabemos quién está detrás del Fondo Monetario Internacional. ¿Quiénes son? Pues la familia Rothschild, la familia Rockefeller, que tienen metidas las manos en todos lados absolutamente. En China no, en China se fregaron porque no tienen las manos metidas allá en las empresas de China, porque China tiene unas cosas muy diferentes, estrictas, su política de allá es diferente, pero de este lado del mundo, en muchos lados, en Europa, en Europa Central, Europa Occidental, en la mayor parte de Europa, en todo el continente africano, en partes de todo el continente americano. Entonces, tienen una gran influencia y tienen metidas las manos bancos, empresas de las que tú quieras llamarles, empresas armamentísticas y todo esto. Entonces no conviene, porque ellos son los que están detrás de todo esto y son los que menean los hilos para llevar a derrocar a los estados, a los países, mandando a los funcionarios, y los funcionarios mandan a los medios de desinformación, y luego mandan a otros y mandan a las organizaciones civiles y todo esto. Bueno, es un cuento de no acabar, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha dejado bien claro que no es necesario adquirir deuda pública, haciendo una política sana y económicamente sana también. Y lo que ha hecho a lo largo de casi el sexenio ha sido un excelente trabajo. Les voy a dejar el video de todo esto y de las preguntas que se le hicieron a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, con respuestas muy factibles, muy importantes. Pero no solo eso, también les voy a dejar un video de que fue atacado el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, en un aeropuerto allá en la Ciudad de México, por parte de un abogado internacional. Por supuesto que este abogado es mexicano y tiene nexos con Ernesto Zedillo, Norma Piña, la Diarrea Rosa, Claudio X González, María Amparo Casar, con Xóchitl Gálvez, con toda esta serie de personajes conservadores o neoliberales de algunos partidos que son verdaderamente un asco para nuestro país, que verdaderamente son una vergüenza, e intentaron atacarlo para amedrentarlo. ¿Por qué? Porque están súper molestos por la reforma al Poder Judicial, porque pasó y porque ya está dada en lo que es el periódico oficial de la Federación.
Entonces están súper molestos, pero esta reforma ya empezó, ya no se va a detener. Es igual que las reformas que mandó nuestro presidente, ya no se van a detener, incluyendo las otras que vienen por parte de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, nuestra próxima presidente. Ah, y una sorpresa, al parecer se van a abrir tiendas, va a ser como la competencia de Oxxo, las tiendas del bienestar. Yo lo veo muy bien, muy factible, contribuye a un desarrollo más importante para nuestro país, con menores precios, para que se pueda regularizar los precios y que no sea un parapento ¿cómo se llama esta dependencia? Del consumidor, la Secretaría del Consumidor, porque al parecer le ha hecho falta, ha dejado mucho a qué desear en el país, y no es solamente que lo diga yo, sino muchos ciudadanos mexicanos lo han dicho, que sí se han hecho algunas cosas bien, pero les ha hecho falta. Entonces, esta nota te la dejo porque quisieron amedrentar, entonces deberían de tener cuidado, porque lo único que están ocasionando es que están haciendo que el pueblo se harte más de ellos. Y el pueblo, un pueblo enardecido, un pueblo molesto, no los detiene nadie. Así vivan en una mansión muy blindada, no los detiene nadie. Somos millones de mexicanos que estamos a favor de todo esto. Entonces más vale que le vayan bajando 2 rayitas a su tono y que vayan aceptando todo esto. Y si no, pues que se larguen del país definitivamente, porque hay muchas empresas que están viendo a México como atractivo para inversión extranjera directa. Y estos que estaban realmente, los que están renegando, pues son los que han estado, ya que han estado, hácela de emoción por lo de Calica. Aparte de que contaminó, y los ambientalistas nunca dijeron nada, contaminó en el sur, allá por algunas zonas naturales de allá, y los ambientalistas nunca dijeron absolutamente nada. Eso es para que vean lo traicioneros que son. La mayor parte de los conservadores no tienen lealtad a la patria. Y bueno, pues ahí te dejo la noticia. Si te gustan mis videos, dale like, suscríbete, es totalmente gratuito. Recuerda apretar la campanita de notificaciones que se marque color negro para que te llegue la notificación o te mande las notificaciones la plataforma cada vez que subo video. Bueno, y pues muchas gracias por ver mis videos, muchas gracias por apoyarme. Y que Dios te bendiga, queridísimo patriota. Recuerda, larga vida a los patriotas mexicanos, larga vida al patriota mexicano, y que Dios te bendiga. Muy buenas tardes y feliz sábado. En los impuestos. Porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios. Si hay ahorros, por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta hacer ninguna reforma fiscal.
solo que no se permita la evasión fiscal, que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan. Le voy a mostrar una gráfica de cómo hemos aumentado la recaudación sin necesidad de cobrar más impuestos o crear nuevos impuestos. A ver si tenemos la gráfica sobre recaudación por año. Hay una que es desde el 18 a la fecha y la tendencia es que va a seguir habiendo buena recaudación. A ver si tenemos la tabla. En mi libro hay una tablita hasta el 2023. Y vamos a poner también la recaudación hasta ayer. Esa la tenemos porque es un dato que reviso diariamente. Esta es la de ayer. Pero a ver si buscan la anual. Esto es hasta ayer. En tributarios, los impuestos o contribuciones, el año pasado, a esta fecha, 19 de septiembre, la recaudación era de 3.300.000.000 y ahora 3.652.000. Son 351.778 pesos más. En términos reales, descontando inflación, son 5.6 de incremento. Si incluyéramos inflación, sería 10% de incremento. Esto, si consideramos el total de los ingresos, de 3.817 a 433, 215.000 millones, 0.8 de incremento. Esto, si revisan, va acorde con la autorización del Congreso para este año en la Ley de Ingresos. Esto es lo que se estimó y esto es lo que llevamos. O sea, no tenemos faltante, no tenemos déficit. Ahora a ver si vemos cómo vamos. Aquí está. Esto es lo que se recaudó en el 18, 2 billones, ya en el 19, 2.200.000, en el 20, 2.262.000. Aquí es donde nos afectó la pandemia y nos hablaban de que no íbamos a recaudar, decían los que querían que declaráramos una tregua en el pago de impuestos a los grandes contribuyentes. Y es la anécdota esa que les he comentado, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial me dijo
que si no aceptaba la tregua, de todas maneras no íbamos a recaudar nada por la crisis. Y fíjense que sí. Ya este es 21, ya empezamos a mejorar. Aquí ya mejor. 23, mucho mejor. Y esto es lo que va hasta el 24, o la proyección. De enero a agosto del 2024, los ingresos tributarios alcanzaron 3.338.000.000.000 de pesos, es decir, 342.000.000.000 más que lo observado en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento en términos reales del 6.3%. Realmente lo muy importante, significativo, fue 19-20 por la pandemia. ¿Cómo logramos mantener incrementos en la recaudación? Nos ayudó mucho el que se reformó el artículo 28 de la Constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos, los privilegios que tenían unos cuantos. Entonces, por eso consideramos que no es necesaria una reforma fiscal, no hace falta aumentar impuestos. Y esta es una recomendación a todos los gobiernos. Antes de que piensen en aumentar impuestos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos. Ya, es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos. Eso estuvo muy de moda y sigue estando todavía en la política neoliberal, reforma fiscal. Y siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón y que no había de otra. Pues sí, sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita, ahora sí que se faje los pantalones, y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados. Esa es la fórmula, porque si no, no se sale adelante, no se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo privilegios para una minoría. Pero eso es. Buenos días, presidente. Lo saluda Carolina Millán de la agencia Bloomberg News. Quería preguntarle, en este sexenio, la relación con el sector privado en cuanto a la inversión pública ha atravesado diferentes fases y desde sus conversaciones con empresas individualmente, luego de las tensiones con empresas energéticas de Estados Unidos y Canadá, se han visto más adjudicaciones directas de proyecto. ¿Cómo compara esta forma de abordar la inversión en comparación con el proceso de licitaciones públicas
¿Y opina usted que este es el camino a seguir a futuro? A ver, es acerca de la relación con el sector privado. Sí. Y sobre las licitaciones públicas en comparación a la adjudicación de proyectos. Bueno, ha sido muy buena la relación con el sector privado, nacional y extranjero. No ha habido problemas con las empresas. Acerca de los procedimientos de asignación de obras, pues todos se han apegado a la legalidad vigente. No ha habido empresas predilectas como era antes. Por ejemplo, en el gobierno de Calderón tenía como empresa predilecta a Repsol de España. Si ustedes hacen una revisión de contratos entregados a la empresa Repsol de España durante el sexenio de Calderón, van a ver que no solo fueron muchos, no se cumplió con la legalidad y abusaron. Es decir, hubo ventajas para esta empresa que afectaron las finanzas públicas del país. Luego, con el licenciado Peña, tenía otra empresa extranjera favorita, OHL. Lo mismo, todos los contratos de obra eran para esta empresa, no se cumplía con la legalidad y eran obras que se cobraban con costos elevados. En el gobierno nuestro no ha habido empresas predilectas. Si esa es tu pregunta. Hemos actuado con absoluta transparencia. Quería preguntarle también en cuanto a la deuda de Pemex. En el presupuesto de este año se contempló inyecciones de capital para la empresa. ¿Cómo considera que funcionó esta iniciativa? ¿Y ha charlado usted con la presidenta electa Claudia Sheinbaum sobre la posibilidad de garantizar aportes de este tipo en el futuro? Sí, mire, antes de que llegáramos nosotros, había la política de destruir a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. No querían que existieran estas empresas públicas, querían que todo el sector energético se privatizara. Esa era la política que venía imponiéndose desde hace más de 3 décadas. Nosotros no coincidimos con esa política. Desde que estábamos luchando por la democracia, la justicia y por la independencia en sentido amplio, que la política económica la manejáramos nosotros y que no nos impusieran desde el extranjero la agenda en política económica, las llamadas reformas estructurales. Entonces, como triunfamos, pues lo que hicimos
fue detener las privatizaciones y rescatar tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad, porque en efecto iban en picada, iban hacia la quiebra. Hay datos, ¿no?, muy claros de cómo Pemex producía 1.650.000 barriles diarios cuando llegamos, y ahora produce 1.800.000. O sea, logramos revertir la caída que se produjo durante 15 años consecutivos. Usted ve la información, va a encontrar que en 2004 la producción de crudo, la extracción de petróleo, era de 3.400.000 barriles en el 2004, y en el 18, a finales, de 1.650.000, de 3.400.000 barriles a 1.650.000. 15 años de caída. Y nosotros estamos dejando la producción, o sea, se detuvo esa tendencia a la baja en la producción y estamos dejando una producción de 1.800.000 barriles. Y en vez de que aumentara la deuda de Pemex, se redujo. Eso no lo dicen nuestros adversarios y desde luego los que simpatizan con las privatizaciones, y mucho menos los que lucran con esa política. Pero esa es la realidad. Le puedo mostrar ahora cuánto era la deuda de Pemex cuando llegamos y cuánto es la deuda ahora. Logramos revertir la caída en la producción. Estamos hablando nada más de extracción de crudo, pero podríamos hablar de refinación y lo mismo. Dejaron 6 refinerías casi convertidas en chatarra, las rehabilitamos, compramos una refinería en Deer Park, en Houston, que ya se pagó, y construimos una nueva refinería y estamos construyendo 2 plantas coquizadoras y hemos incrementado mucho la producción de combustibles. Pero esto es en cuanto a deuda. Se llegó en el 18 a 132.000 millones de dólares de deuda, y la deuda en el 24 de Pemex es de 99.4 millones de dólares. Estamos hablando de una disminución de la deuda de Pemex en este sexenio de 32.9 mil millones de dólares. Esto no se conoce o no se dice. Y lo mismo podría comentarle sobre la Comisión Federal de Electricidad, que cuando
llegamos estaba generando solo el 38% de la energía eléctrica que consumimos y ahora ya está generando el 52% y esperemos que para finales de año va a estar generando el 60%. Entonces, en vez de que se arruinaran estas dos empresas públicas, se logró el rescate de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad y hacia adelante estoy muy contento porque la presidenta electa pues coincide con los planteamientos nuestros de que estas empresas públicas son estratégicas y no podemos dejar solo al mercado o solo el manejo del sector energético al mercado, porque están de por medio los consumidores nacionales. Si hubiese continuado la privatización y quiebra Pemex y quiebra la Comisión Federal de Electricidad, el precio de la gasolina estaría a 40 pesos por litro y el precio de la luz estaría al doble de lo que se cobra actualmente. Y en todo el sexenio no ha aumentado el precio de los combustibles, porque mantuvimos a Pemex y mantuvimos a la Comisión Federal de Electricidad. Yo respeto mucho, ¿no?, a los tecnócratas privatizadores. Ellos tienen su concepción, además son empleados de las oligarquías nacionales y extranjeros, son los empleados de los potentados del mundo y a veces, como se dice coloquialmente, son más papistas que el Papa, los empleados o dependientes, gerentes. Hay una palabra que se usa mucho de los gerentes, CEO. A veces los CEOs son más ideologizados, ¿no?, que los dueños. Eso también suele suele suceder aquí. Que hay quienes se sienten fifís y pues no lo son, pero se ofenden cuando se hace un cuestionamiento a los aspiracionistas, porque ellos se sienten superiores. Pero también hay que respetar a todos. Pero esa es la explicación que puedo dar. ¿Y entonces recomendaría continuar con las aportaciones así como se hizo? Sí, claro. Eso es lo mejor para la nación. Es bueno para México. Desde luego esto no les gusta mucho a los traficantes de influencia, no necesariamente a los empresarios, porque también hay que diferenciar entre empresarios y traficantes de influencia. Los preferidos o predilectos antes, en sentido estricto, no eran empresarios, eran traficantes de influencia. Hay muchas empresas extranjeras que hacen lo que se conoce como lobby, coyotaje, para decirlo coloquialmente,
y contratan incluso a políticos, expresidentes. Aquí nos ha pasado. Terminó el gobierno de Calderón y se fue de consejero de una empresa de la industria eléctrica, Iberdrola, de España. Y Iberdrola de España tiene también a políticos españoles haciendo labor de relaciones públicas en los gobiernos donde tiene negocios, en los países donde tiene negocios. Y no solo gobiernos, políticos de derecha, escogen también a políticos progres buena ondita, en España y en todos lados. Eso suele pasar. Zedillo entregó los ferrocarriles nacionales y se fue a trabajar de asesor a una de esas empresas que se beneficiaron con la privatización de los ferrocarriles. Así era antes. Entonces, ahora es distinto, antes como antes, ahora como ahora, y la presidenta electa pues conoce de nuestras diferencias con el modelo neoliberal, porque son dos proyectos distintos, contrapuestos de nación. Y nosotros estamos aplicando una política distinta, nueva. Y la presidenta electa también que se sepa, para que no se vayan a llamar a engaño, se ha formado, porque eso lo hemos hecho entre todos, millones de mexicanos han participado en esta transformación y ella ha participado desde hace años en este cambio verdadero. Entonces hay quienes están esperando que se dé un viraje o que haya un retroceso, que se regrese a la política neoliberal. Pues yo les aconsejaría que vayan mejor aceptando que la política económica va a continuar y además que ha sido eficaz. Ahora hasta los conservadores nos acusan de que la política económica nuestra ayudó a que acumularan más capital los empresarios en México. Nos echan la culpa de que, según la revista Forbes, Carlos Slim tenía creo que 50,000 millones de dólares cuando inició nuestro gobierno y ahora ya llegó a 100,000 millones de dólares. Y así a todos les ha ido bien y le ha ido muy bien a la gente humilde, a la gente pobre. Hemos sacado de la pobreza a cerca de 10 millones de personas. Entonces quiere decir que el modelo económico, la política económica es buena, funciona. Imagine, hablando de macroeconomía,
lo que significa aumentar los salarios de los trabajadores a más del doble y que no haya inflación o que la inflación no se haya desbordado. ¿Cómo se explica eso? Si los tecnócratas neoliberales decían que no se podían subir, aumentar los salarios porque se iba a desatar la inflación. Engañaban para diferenciarnos, para mostrar que hay una política económica diferente. ¿Cómo explicar que México sea el país o el segundo país en el mundo con menos desempleo? ¿Cómo explicar que de todos los miembros de la OCDE, México sea el país en donde los niños son más felices? ¿Cómo explicar de que desde 1970, hace más de 50 años, hace más de medio siglo, no se había visto que el peso se fortaleciera en vez de devaluarse? Entonces, ojalá y sean más serios los economistas, los expertos en finanzas públicas, las agencias y los periódicos dedicados a las proyecciones económicas, y que profundicen más, porque es interesante. Es el único país, México, en donde se está aplicando una política distinta con buenos resultados. Presidente, ya para finalizar, le quería preguntar por una de las estrategias de su sexenio para aumentar la recaudación tributaria fue justamente acercarse a empresas grandes para recolectar impuestos que se debían. Tanto usted como la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, han hablado de que no sería necesaria una reforma tributaria en el corto plazo. ¿Prevé que esta estrategia sea suficiente para cubrir los proyectos? Y sobre todo, si se descarta una reforma fiscal, ¿hay algún impuesto en específico que usted cree que el próximo gobierno debería analizar para aumentar la recaudación? Muchas gracias. Yo soy porque no haya aumentos en los impuestos, porque ayuda mucho el no permitir la corrupción y el que se mantenga una política de austeridad republicana. Si no se permite la corrupción y no se permiten los lujos en el gobierno, las extravagancias, el gasto del presupuesto en salarios elevadísimos, en aviones, en cajas de ahorro especial, en privilegios para los altos funcionarios, si hay ahorros por no permitir la corrupción y por no permitir las extravagancias de los altos funcionarios públicos, no hace falta aumentar impuestos, no hace falta hacer ninguna reforma fiscal, solo que no se permita la evasión fiscal
que no haya privilegios, que no se condonen impuestos a los potentados, que todos sigamos contribuyendo y hay recursos suficientes, o sea, los ingresos alcanzan. Le voy a mostrar una gráfica de cómo hemos aumentado la recaudación sin necesidad de cobrar más impuestos o crear nuevos impuestos. A ver si tenemos la gráfica sobre recaudación por año. Hay una que es desde el 18 a la fecha y la tendencia es que va a seguir habiendo buena recaudación. A ver si tenemos la tabla. En mi libro hay una tablita hasta el 2023. Y vamos a poner también la recaudación hasta ayer. Esa la tenemos porque es un dato que reviso diariamente. Esta es la de ayer. Pero a ver si buscan la anual. Esto es hasta ayer. En tributarios, los impuestos o contribuciones, el año pasado, a esta fecha, 19 de septiembre, la recaudación era de 3.300.000.000 y ahora 3.652.000. Son 351.778 pesos más. En términos reales, descontando inflación, son 5.6 de incremento. Si incluyéramos inflación, sería 10% de incremento. Esto, si consideramos el total de los ingresos, de 3.817 a 4.33, 215.000 millones, 0.8 de incremento. Esto, si revisan, va acorde con la autorización del Congreso para este año en la Ley de Ingresos. Esto es lo que se estimó y esto es lo que llevamos. O sea, no tenemos faltante, no tenemos déficit. Ahora a ver si vemos cómo vamos. Aquí está. Esto es lo que se recaudó en el 18, 2 billones, ya en el 19, 2.200.000, en el 20, 2.262.000. Aquí es donde nos afectó la pandemia y nos hablaban de que no íbamos a recaudar, decían los que querían que declaráramos una tregua en el pago de impuestos a los grandes contribuyentes. Y es la anécdota esa que les he comentado, que el presidente del Consejo Coordinador Empresarial me dijo que si no aceptaba la tregua, de todas maneras no íbamos a recaudar nada por la crisis.
Y fíjense que sí. Ya este es 21, ya empezamos a mejorar. Aquí ya mejor. 23, mucho mejor. Y esto es lo que va hasta el 24. O la proyección. De enero a agosto del 2024, los ingresos tributarios alcanzaron 3.338.000.000.000 de pesos, es decir, 342.000 millones más que lo observado en el mismo periodo del año anterior, un crecimiento en términos reales del 6.3%. Realmente lo muy importante, significativo, fue 19-20 por la pandemia. ¿Cómo logramos mantener incrementos en la recaudación? Nos ayudó mucho el que se reformó el artículo 28 de la Constitución y se cancelaron las condonaciones de impuestos, los privilegios que tenían, unos cuantos. Entonces, por eso consideramos que no es necesaria una reforma fiscal, no hace falta aumentar impuestos. Y esta es una recomendación a todos los gobiernos. Antes de que piensen en aumentar impuestos, porque cuando hablan de reforma fiscal hay que leerlo como aumento de impuestos. Ya, es un eufemismo hablar de reforma fiscal, siempre es aumento de impuestos. Eso estuvo muy de moda y sigue estando todavía en la política neoliberal, reforma fiscal. Y siempre decían que había que hacer la reforma fiscal y que había que apretarse el cinturón y que no había de otra. Pues sí, sí hay de otra, que en vez de que se apriete el cinturón, el pueblo, el ciudadano, el contribuyente, se apriete el cinturón el gobierno y que no permita, ahora sí que se faje los pantalones, y que no permita los privilegios y que el gobierno sea independiente y que no esté al servicio de potentados. Esa es la fórmula, porque si no, no se sale adelante, no se resuelven los problemas aumentando los impuestos y manteniendo privilegios para una minoría. Pero ese es. En Coahuila estaré en Monclova, Saltillo. Ayer estuve en Nova Rosita, recordando la lucha de los mineros. En 1951, 20 de enero, salieron caminando 1.500 kilómetros para defender sus derechos. Se van a cumplir 73 años. Y viajé de la Ciudad de México a Monterrey, de ahí por tierra hasta Nova Rosita. En el aeropuerto internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, en la sala American Express de la Terminal 2, fui agredido por una persona. No es una agresión cualquiera. Primero, porque no es una agresión personal, es una agresión
a lo que represento, la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a toda la pluralidad de esta importante parte del Poder Legislativo, porque represento al movimiento, porque he estado en el centro del debate por la reforma al Poder Judicial y porque la persona que me agredió es un abogado de un corporativo internacional que litiga contra el Estado mexicano temas, por ejemplo, de pago de impuestos. Estaba enfurecido, no solo me injurió verbalmente, sino se atrevió a agredirme físicamente, por lo menos en 3 ocasiones, y ese hecho no se debe tolerar. Cuando tomaron violentamente el Pleno de la Cámara de Senadores, yo fui de la idea de que no presentáramos ninguna denuncia, a pesar de la gravedad del hecho de que no había precedentes de una situación de esa naturaleza. Sin embargo, tuvieron que presentarse las denuncias correspondientes porque la aseguradora no pagaba los daños si no estaban esas denuncias presentadas. Lo de ayer no debe quedar impune, debe hacerse una sanción muy firme a esa persona prepotente, arrogante, que se creen como con el dinero lograban las sentencias a su favor, están desesperados por la democratización del Poder Judicial y por esa profunda transformación que ha iniciado con la aprobación de la reforma al Poder Judicial. El personaje da clases en la Ibero, en la Universidad Iberoamericana, en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Pareciera una persona honorable y es un verdadero troglodita, una cosa gravísima. No hubo seguridad en la sala de American Express. Ya presentamos la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público Federal. La Fiscalía General de la República tiene perfectamente ubicada la persona. American Express está obligado a dar la información del nombre de la persona, que lo conocemos perfectamente ya esos datos. La Fiscalía tiene también esos elementos y los videos de la agresión que no dejan lugar a dudas de que fui víctima de un abuso y de un acto de cobardía. Yo cierro planteando que estoy muy consciente de la responsabilidad que representaré en este año, de la importancia de esta responsabilidad, de que tengo todo el tiempo que cuidar esa representación y por eso es que hemos decidido desde un inicio actuar con absoluta firmeza frente a esta agresión cobarde. Agradezco todas las muestras de solidaridad que al día de ayer estuve recibiendo de entrada de mi grupo parlamentario Morena, compañeros del PT y el Verde, de la población en general y no tengan duda que ningún tipo de agresiones de esta naturaleza que no debemos tolerar, ni una más, nos va a desviar del camino y del compromiso con el pueblo de México. Le cumplimos al pueblo de México, eso tiene a un sector privilegiado, muy irritado, y no nos van a espantar con ese tipo de provocaciones y de agresiones. Les mando un abrazo.